Esta es la tercera jornada del encierro permanente, de la concentración permanente, denunciando los crímenes del franquismo y en este caso para llamar más la atención de las vistas que se van a producir mañana, día 3 y el día 10 de abril, contra Muñecas y González Pacheco. Y en la jornada de hoy vamos a tratar el tema del trabajo esclavo, que es una de las temáticas que están denunciadas a través de la querella argentina. Nos van a dar una charla, nos van a explicar su lucha los compañeros del Sindicato de Estudiantes, Contrapoder, La Caverna y unos profesores universitarios. Y acabaremos la jornada con la intervención de la Sinfónica del 15M. Me presento, yo soy Charo, de CGT. Voy a explicaros brevemente, para que podamos tener después una conversación, os hagáis preguntas y podamos aclarar más este tema. Brevemente, qué son los trabajos forzados, los trabajos esclavos que se produjeron durante el franquismo. Es un fenómeno, es una circunstancia que se dio de forma generalizada, pero increíblemente es muy poco conocida dentro incluso del movimiento memorialista, porque no se ha dado a conocer, no hay ningún tipo de reflejo, salvo casos aislados de la construcción de pantanos, carreteras, etcétera, por parte de los presos del franquismo. La utilización de los presos republicanos para trabajos por parte del ejército franquista y después de lo que es el régimen franquista ya empezó desde la misma guerra, al comienzo de la guerra. Se utilizaba a los propios presos que se capturaban como trabajadores para hacer las fortificaciones, las trincheras, y según va avanzando la guerra, finalmente pues, las empresas, los terratenientes, los ricachones que habían apoyado el alzamiento del ejército acaban pidiendo su rédito, y esta es una de las formas en las que van a ser beneficiadas grandes empresas que lo eran en ese momento, algunas que fueron creciendo más y que nos las encontramos ahora cotizando en el IBEX. El fenómeno de los trabajos forzados se produjo, ya os digo, desde el mismo 36, 37 hasta casi entrado en los años 70, ya de una forma mucho menos habitual, pero el núcleo se produjo desde los 37 hasta principios de los 60, de forma muy importante. El método que utilizaban era recoger gente que estaba presa en las cárceles para llevárselos a trabajar a campos de trabajo, colonias penitenciarias que lo denominaban, o a talleres de trabajadores, que era también con presos que eran directamente los republicanos que estaban en el ejército. Diferenciaban así la forma también de los trabajos que se les iban a ofrecer a los presos. Se les ofrecía la posibilidad de salir a las cárceles a cambio de reducir la pena. Creó el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, el Patronato de la Merced, que es como se le denominó, con una intención muy similar, o una filosofía muy similar a la de los campos de concentración nazis. Esa idea que tenían las puertas de los campos de concentración de nazis alemanes del trabajo de hora libre, pues en este caso no que se hicieran libres, pero iban a redimir sus penas. De hecho, yo he visto un nodo en un documental que lo recoge, en el que habla y explica los nodos estos que se pasaban a la población, de los campos de trabajo, trabajadores, que muy alegremente, ya sabéis las imágenes que suelen poner en esto, querían así, de esta forma, limpiar su pena de haber estado con los republicanos, de no haber estado al lado de los franquistas, y incluso la frase era: vosotros lo que derrubisteis lo vais a levantar. Claro,
La forma de trabajo con la que se encuentran, cuando van a trabajar, es salir de las cárceles donde la gente está muriendo como chiches porque ni les daban de comer, no había sanidad y por lo tanto las enfermedades se estaban llevando a muchas personas, aparte de los fusilamientos, etc. Entonces salen muchos trabajadores a hacer sus oficios en muchos casos, porque claro, la mayoría de la clase trabajadora estaba encerrada en las cárceles, y cuando las empresas quisieron hacer la reconstrucción y poder sacar sus beneficios, se encontraron que no tenían ni albañiles, ni carpinteros, ni soldadores, etcétera. Todo tipo de oficios estaban la mayoría de las personas que los desarrollaban en la cárcel. Y entonces se consiguieron que salieran adelante todas estas obras con el trabajo de los presos. Aunque las condiciones eran mejores que en la cárcel, no os penséis que estaban trabajando con condiciones de seguridad, con alimentación adecuada, etcétera. No, las condiciones, y como van a comentar los compañeros por testimonios directos de sus padres, en las que trabajaban eran condiciones paupérrimas, inaceptables en nuestra mentalidad actual para poder desarrollar los trabajos forzados que era, o sea, de esfuerzo físico. Todos creo que conocéis la cantidad de muertos que supuso el Valle de los Caídos. El ir reventando la piedra a base de dinamita, pues cayeron muchísimos compañeros porque no se avisaban en el momento adecuado, no se tenía mucho cuidado porque eran los presos republicanos, no tenían cuidado con ellos. El número de empresas que han participado de estos trabajos es enorme, pero no solo en sí las empresas, sino las instituciones también que han hecho uso de los presos. Empezó por el ejército, la iglesia, cualquier ayuntamiento, y lo que os comentaba, pues tenemos la foto del Valle de los Caídos con el Huarte ahí haciéndose la fotografía como empresa constructora del mausoleo. Ahora pues Dragados Construcciones, Banús, etcétera. Todas las vías férreas de esa época fueron construidas por presos. Las carreteras del Pirineo, pantanos, canales. Por ejemplo, nosotros en CCT, los compañeros del sur de Andalucía, tienen hecho un estudio exhaustivo de cómo se realizó y cómo se construyó el canal de los presos, que, como nos comentaba el compañero, se conocía en su época de niño el canal de los esclavos, era como lo conocían donde se bañaban, pero la gente, aun poniéndole ese nombre, tampoco lo difundía cómo se había construido y qué es lo que había supuesto, el sacrificio que había supuesto para las personas. El funcionamiento de las empresas con lo que sacaban su negocio, y sacaba su negocio también el Estado, es que daban un dinero. Vamos a poner, por ejemplo, 5 pesetas por preso que le cedía el Estado para que trabajaran en su obra. Pero el Estado cogía ese dinero, no se lo daba al preso. De ese dinero, por ejemplo, las 5 pesetas, decía: 3 pesetas me las quedo yo porque te doy de comer. Una comida que, ya os decía, al menos comían, no como en las cárceles que no les daban nada de comer, pero que para nada era una comida decente para poder realizar trabajos de esfuerzo físico como hacían. Y para la vestimenta, para lo que es eso, pues para atenderlos. Supuestamente quedarían esas 2 pesetas para los propios presos, para que el día que finalizaran y rindieran su pena, pudieran sacar ese dinero y llevárselo. Pero nos comentan los compañeros que han hecho el estudio que prácticamente era imposible el llevárselo, porque ese dinero lo iban ingresando en la caja postal, la antigua caja postal que todavía, yo al menos lo he conocido, y claro, dice, iban a pedirlo y le decían: pero tú, ¿de verdad no quieres colaborar con la causa? Entonces,
evidentemente, una persona que sale de prisión, aunque yo no lo consideraba prisión, como lo voy a comentar después, y estás completamente identificado con una orden de destierro que no podías ir a determinados sitios, etcétera, estabas súper señalado, no ibas también a buscarte un problema más porque te enfrentaras con el cajero que te quieres llevar el dinero que es tuyo. Por lo tanto, beneficio, el Estado sacaba una pasta y las empresas pues tenían la posibilidad de trabajadores a un precio irrisorio respecto a la posibilidad de contratar a trabajadores libres, que es como los llamaban. Y es que nos encontramos pues en todo tipo de, como hemos comentado, de todo tipo de trabajos. En la minería, por ejemplo, estaban trabajando los presos. También había trabajadores libres. Evidentemente no cobraba lo mismo el trabajador preso que el trabajador libre. Y incluso, como hemos comentado, pues las carreteras, las vías férreas, los canales, los aeropuertos, como van a comentar los compañeros, los aeródromos que se construyeron. Pero es que incluso a nivel ínfimo de un pequeño empresario, el zapatero de tu barrio pues necesitaba 2 trabajadores y pedía al patronato de redención de penas que le mandara 2 trabajadores para trabajar. Y hasta el caso que le resultó muy curioso, claro, a la jueza, cuando declaró el compañero Cecilio, el Consejo General del Poder Judicial aparece en el archivo del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que solicita 2 trabajadores. Claro, le chocó muchísimo a la jueza que los jueces directamente estuvieran explotando a las personas. Después es lo que es más dañino también para todas estas personas que lo sufrieron, que por desgracia prácticamente tenemos muy poquitas personas que puedan contarnos el testimonio directo, que sí que vamos a tener la posibilidad de oír a varias personas que sí que están vivas, es que no han tenido ningún tipo de reconocimiento ni compensación. Y es muy curioso porque cuando estaba Aznar, no sé exactamente si fue en el 2006 o por ahí, no, en el 2006, en el 2000 me parece, o 2001, pidió a Alemania la indemnización para los presos que estuvieron en los campos de concentración nazis trabajando para las empresas alemanas. Y las empresas alemanas soltaron las indemnizaciones a los presos que estuvieron ahí trabajando. Pero a los de España, nada, ni reconocidos ni nada. Llega la ley de memoria histórica y nos encontramos que, como lo que os he dicho al principio, eran colonias penitenciarias, no eran cárceles. En la ley de memoria histórica se reconoce una indemnización para los que estuvieron en prisión, encarcelados. Como no eran cárceles, se quedaron también sin nada. Y la última que se encuentran es cuando ya llegan a sus años de jubilación, etcétera, esos tiempos que estuvieron trabajando también deberían haber cotizado las empresas por ellos. Y se encuentra que tampoco ha cotizado. Y les resulta muy difícil conseguir demostrarlo hasta que han empezado los historiadores a sacar todo de los archivos, porque, como va a comentar la compañera, incluso les empadronaban en los sitios donde estaban trabajando. Entonces, lo que pretendemos al menos con esta charla, con la presentación en la querella denunciando estos hechos, es que lo mínimo, porque por lo que nos hemos enterado, sería complicado que pudieran los hijos de los que están fallecidos recibir indemnizaciones, pero al menos que se produzca algún tipo de reconocimiento, donde a los que se les pueda indemnizar, porque estas empresas empezaron a ser millonarias y ser grandes empresas utilizando la sangre de los presos, de forma legal además, pero eso es todavía más indecente, porque estaba el Estado sustentándolo y llegó a un punto en que lo vio tan beneficioso que hasta abrió la posibilidad de la redención de penas a los presos comunes. Pues es un chollo, tengo al preso sin que me cueste un duro y encima gano dinero con él y lo puedo sacar provecho. Y como seguro que os había dado muchas dudas, después me podéis hacer preguntas, pero vamos a pasar a los testimonios directos de las personas que lo sufrieron
que el compañero José Luis nos va a poner un vídeo y nos va a contar su experiencia.